¿Qué tal? Saludos. El día de hoy le estamos dando continuidad a nuestra serie de videotutoriales acerca del uso de la herramienta Laravel y en este caso nos vamos a centrar en la creación de migraciones, que no son otra cosa que la posibilidad de crear la estructura completa de nuestras tablas de la base de datos, las relaciones entre ellas, directamente desde código PHP orientado a objetos sin tocar código SQL. Como se pueden dar cuenta, las migraciones se encuentran a nivel del proyecto raíz, después nos vamos a database y después en la carpeta que se llama migrations. Ahorita, por defecto el framework trae dos, una que se llama users y otra que se llama password resets. Estos dos nos sirven como base para crear un sistema de login. Estas vienen ya creadas desde el inicio. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en un ejemplo que va a incluir clientes, vendedores, productos y facturas. ¿Sale? Para poder ejemplificar cuál sería el uso de dicha herramienta. Directamente desde la consola nos vamos a ir a la raíz del proyecto. Permítanme un tantito. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir PHP artisan make dos puntos migration create guión bajo clientes guión bajo table. Cuando estamos escribiendo PHP Artisan estamos llamando a la herramienta que funciona a nivel de consola, le estamos indicando que haga una migración, por eso el comando que dice make dos puntos migration, y le estamos indicando que se va a llamar la tabla clientes, ¿sale? El nombre de la tabla tiene que ir justo en medio de esta declaración que estoy señalando con el mouse y separada de create y table por guiones bajos. Vamos a dar un enter. Y dice que la migración fue creada. Si de hecho nos damos cuenta acá dentro de la carpeta, ya apareció. Al tú crear este comando te da una estructura base. Aquí si se dan cuenta está pasándole el nombre de la tabla y me está creando dos campos por defectos. El autoincrementable, que es el ID, que el Laravel asume que siempre debe tener un ID cada tabla, y el que marca la línea de tiempo, es decir, la fecha y la hora. Cada migración debe ser una tabla. Eso siempre es algo que debes de tener en consideración. Tú vas a crear cada migración por cada tabla que necesites de tu base de datos. Esto nos va a ayudar a llevar un histórico adentro de nuestra base de datos. Ahora, si ya tenemos creada la migración y ya tenemos creada la tabla, lo único que nos hace falta en este caso es agregarle qué campos va a ocupar. Si estamos hablando de clientes, a través del objeto table, vamos a indicarle que ahora va a tener un campo de tipo string, en el cual va a ser nombre cliente, y que por defecto va a tener una longitud máxima de relleno de 15. ¿Sale? Después otra vez mediante el objeto table le indicamos que también aparte de un nombre de cliente puede tener de tipo string a-paterno-cliente separado y que también sea con longitud de 15. Vamos a hacer este ejemplo un poco básico pero funcional para que vean cómo es que se trabaja la creación de tablas directo desde Laravel. Otro string a-materno-cliente. Y por último le indicamos que también sea una longitud de 15. Esta nomenclatura que yo estoy escribiendo es opcional. Esto depende obviamente cómo ustedes declaren los campos de su base de datos. ¿Sale? En este caso yo lo separé por guiones bajos. También un registro de cliente puede estar tanto activo como inactivo. Y en este caso yo decido manejarlo como que el objeto table acceda al método boolean y le vamos a poner el siguiente modo: status-cliente. Por defecto cada vez que se ha dado de alta se va a ir con un valor de 1. ¿Sale? Hasta ahora ya tenemos los campos necesarios para nuestra tabla cliente, que va a servir ahorita como un modelo básico para poder comprenderlo. Ahora nos vamos a ir a crear la siguiente migración que se llama PHP artisan make dos puntos migration
create guión bajo vendedores guión bajo table. Doy un enter. Ya se creó. ¿Se dan cuenta? Aquí está mi nuevo esquema. Nuevamente, ¿qué puede tener una tabla de vendedores? Pues un nombre, ¿no? Entonces, objeto table accede al método string y le voy a indicar vendedor bajo nombre. También le indico que puede tener una longitud de 15. Objeto table string vendedor bajo a paterno y también una longitud de 15. Finalmente, objeto table string y le indico vendedor bajo a materno, coma, con una longitud de 15. ¿Sale? Cuando yo estoy creando la estructura de mi de mi tabla directo desde la primera migración, fíjense, crea el nombre de la tabla, obviamente que fue el que yo le pasé. Después una función anónima recibe dos parámetros por inyección de dependencias. El blueprint, que es el que extiende desde acá arriba, miren, es un namespace. Y dice use illuminate database schema blueprint. ¿Para qué me va a servir blueprint? Pues me va a servir para que también al inyectar el objeto table yo pueda hacer uso de los métodos. ¿Cuáles métodos? Es decir, los tipos de datos que me va a permitir declararle a cada uno de los campos. Si se dan cuenta, aquí ya no estoy colocando un ID que sea, por ejemplo, entero. Simplemente utilizo increments y se sobreentiende que va a ser un valor entero, sin signo, y que se va a ir autoincrementando. Del mismo modo puedo utilizar el string y el timestamps. ¿Sale? Ahora, ¿qué más me falta? Que el objeto table acceda al método boolean, que dentro de MySQL boolean se puede traducir como tinyInt, es decir, funcionan para lo mismo. Aquí le puedo colocar entonces, por ejemplo, vendedor status, y por defecto se van a ir con un valor de 1. ¿Sale? Guardo mis cambios. Me hace falta otra migración, en este caso la de productos. Ya sabemos que es PHP artisan make migration y le ponemos create productos table. Ya se creó la siguiente migración. Y en caso de productos vamos a hacer lo siguiente. Los campos que para este ejemplo va a llevar serán un string que diga, por ejemplo, producto-nombre. Va a tener esto una longitud de 12. Otra vez el objeto table accede y le vamos a indicar que con un string le declaramos otro campo que diga producto-, no, categoría no, producto-precio. Pero en este caso no debería ser string porque voy a manejar un precio y lo voy a manejar como algo cerrado, entonces le voy a colocar integer para que vean que puedo también utilizar otro tipo de dato aquí. ¿Sale? Table, y aquí le voy a colocar, por ejemplo, string, aquí sí, era lo que iba a escribir arribita, producto descripción. ¿Sale? Y esto va a tener una longitud de 300. Y finalmente le puedo indicar table boolean, ya podrán imaginar para qué, producto status, y por defecto todos se van dados de alta, es decir, con un valor de activo o 1. ¿Sale? Ya tengo creadas cuántas migraciones, 1, 2, 3
y son todas, porque esta de password y esta de users ya existían desde el inicio, ¿sale? Entonces, una vez que tengo creado esto, voy por mi última migración que se llama php artisan make migration create facturas table. Bien, dejé esta tabla al último, la de facturas, porque es la que va a llevar las relaciones o las llaves foráneas. ¿Con quién se va a relacionar directamente? Pues con la tabla productos y con la tabla clientes, porque un cliente puede tener muchas facturas y una factura puede tener contenida en ella misma muchos productos. Entonces lo voy a declarar del siguiente modo. Signo de pesos, table. Aquí puedo colocarle, por ejemplo, un campo de tipo date, donde va a decir fecha-factura. ¿Sale? Ahora, si voy a crear mi primera relación, la que va a ir, por ejemplo, de factura a productos, tengo que declarar un campo que las vincule a ambas. Es decir, un campo que sea relación entre el ID de productos y el ID que se va a declarar en factura. Lo anterior se hace de la siguiente manera. Table, y le voy a declarar un campo de tipo entero que diga del siguiente modo: producto ID, y este debe ser de tipo sin signo negativo. Es decir, este es el campo que me va a servir como vinculador entre la tabla de facturas y la tabla de productos. Recuerden, si lo que estoy vinculando obviamente es la llave primaria de productos, es un entero, ¿no? Y es un autoincrementable. Entonces por eso también aquí le coloco que sea de tipo entero, y le estoy colocando que sea de tipo sin signo negativo, lo cual quiere decir que pueda hacer la vinculación de manera correcta. Después el objeto table, y ahora le indico foreign, ¿cuál es mi llave foránea que damos? Producto ID, ¿no? ¿Y esto a qué me va a hacer referencia? Quiero vincular una tabla con otra, entonces le estoy indicando table foreign producto ID, hace referencia ¿a cuál campo? Al ID. ¿Al ID de quién? Si regresamos acá, a este ID es el que está haciendo referencia, ¿sale? Entonces le digo al campo ID, que está en donde, on la tabla productos, ¿no? Y aquí, para tenerlo mejor acomodado, puedo hacer lo siguiente. Ahí está. Y hasta ahí pasaría a terminar, pero puedo hacer lo siguiente. ¿Qué pasa cuando esta relación es creada y un producto es borrado o una factura es borrada? Tiene que ocurrir algo con los datos que están vinculados entre sí. Entonces lo hago del siguiente modo: on delete cascade, y aquí le indico on update cascade, ¿sale? Con esto le estoy indicando que cuando un registro sea borrado, todos los que están vinculados se vayan con el mismo, es decir, que no quede registro alguno, pero obviamente de la relación que hay entre facturas y productos, únicamente bajo esas condiciones. Ahora, ya le indiqué que una factura puede tener, obviamente, y va a tener el ID de un producto o de muchos productos. Lo siguiente que debo declarar es la relación que va a haber entre factura y cliente, porque recordemos que un cliente puede tener obviamente múltiples facturas. Entonces lo vamos a hacer del siguiente modo: el objeto table, otra vez, necesitamos un entero, que esta vez se va a llamar usuario-id, pero no es usuario, perdón, era cliente, ¿no? Estamos hablando de que un cliente puede tener muchas facturas. Recuerden, debe ser sin signo. ¿Qué más quedamos que tendremos que hacerle? Pues ahora el objeto table va a acceder a la llave foránea. ¿Cuál es mi llave foránea?
cliente, perdón, cliente-id. El cliente-id hace referencia a un campo que se llama id. Ese campo id, ¿a dónde se encuentra? Ah, pues en la tabla clientes, ¿sale? Y otra vez, ya le indiqué que va a estar esa vinculación con esa llave foránea. Entonces nada más me resta decirle on delete cascade y on update cascade, ¿sale? Entonces hasta ahí he terminado de hacer mis migraciones y la vinculación entre tablas. Fíjense que este es un paso muy importante porque es obviamente lo que me permite hacer, por ejemplo, MySQL Workbench, ¿no? O la propia interfaz de Oracle. Pero aquí es de la forma en la que más te acomodes y en la que más es productivo y eficiente. Finalmente el framework te ofrece otra herramienta con la que evita salir de su propio entorno y continuar trabajando, incluso con la creación, como ya lo pudiste notar, de tus tablas de la base de datos. Entonces nada más un pequeño detalle. Aquí arriba, fíjense que la tabla de users tiene un campo que dice string y que es con valor de único, ¿sale? Es decir, que no se puede repetir. Por favor, para que no les marque un error al momento de ejecutar las migraciones, que les indique que no tiene un valor declarado, a este campo de string indíquenle la longitud. En este caso yo le coloqué de 35, ¿sale? Si no les estaría marcando probablemente, no lo aseguro en todos los escenarios, probablemente un error. Entonces lo que pueden hacer es indicarle que este campo, que es de tipo único, una longitud de 35. Y lo mismo sería acá, miren. El campo de email en el password resets es de tipo index, que me facilita la búsqueda porque organizaría por medio de esta columna. Y también le estoy pasando como segundo argumento dentro del método que tenga una longitud de 35. ¿Sale? Dicho lo anterior, se supone que ya acabamos de hacer nuestras migraciones, ya estaríamos en posibilidad de crearlo. Sin embargo, nos vamos a ir aquí al proyecto raíz y buscamos el archivo que se llama .env. Son mis credenciales de acceso. Estas las tengo que tener configuradas. En este caso yo había creado un ejemplo anterior que se llamaba hospital, pero vamos a cambiarlo y vamos a indicarle que diga ventas _Lara, ¿no? Va a ser el nombre que va a tener la base de datos, pero que no está creada aún. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acceder y le vamos a indicar aquí MySQL -h -u -p. Entonces le vamos a crear una base de datos que se va a llamar como ventas-lara. Le ponemos create database, perdón, dejé mucho espacio, database ventas-lara. Ya está creada nuestra base. Entonces, si ya tenemos creada nuestra base de datos, lo que nos corresponde hacer ahora es ejecutar la migración primaria. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense lo que voy a escribir. PHP artisan migrate install. ¿Sale? Voy a dar un enter. Dice que la tabla de migraciones fue creada de manera exitosa. ¿A qué se refiere con eso de que la tabla de migraciones? Fíjense, regresamos a la consola del MySQL y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le ponemos use ventas-lara. Y aquí le vamos a poner show database. Perdón, no era ese. Era show tables. Y si se fijan, tengo ahora una tabla que se llama migrations. Esta es la tabla que me va a crear en forma de registros cada una de las migraciones que yo vaya ejecutando para tener un histórico y control del versionamiento de mi base de datos. Fíjense, si yo hago lo siguiente.
tiene tres campos, tiene un ID, tiene el nombre de la migración y tiene un batch. ¿Sale? Esto es lo que me va a permitir llevar a cabo entonces el registro o mi histórico de cada migración que yo vaya ejecutando. Dicho lo anterior, puedo regresar ahora a la consola, pero directo desde el proyecto, y ejecutar todas mis migraciones para poder verificar precisamente si tengo errores o lo hice de manera correcta. Eso se logra haciendo este comando: php artisan migrate, nada más. Entonces ejecuto. Voy a esperar a que se lleven a cabo cada una de las migraciones. Y si se dan cuenta, aquí ejecuté el comando, acá me está devolviendo un conjunto de resultados que dice migrando y migró. Así para cada una de las tablas. Quiere decir que no estoy teniendo errores. Si regreso ahora a la consola pero del MySQL y repito el paso de Show Tables, ahora ya tengo varias tablas, ¿cierto? Entonces, ahora ya no solamente es la que creé por defecto para controlar el valor de las migraciones. Ahora ya tengo todas las que declaré y no me marcó ningún error. Vamos a complementar este ejercicio a través del Workbench del siguiente modo. Quiero obtener el modelo entidad-relación porque me interesa que vean cómo funcionó el asunto de las vinculaciones entre las tablas con la creación de las llaves foráneas. Todo esto a través de las migraciones. Entonces vamos a esperar a que se ejecute. Mientras tanto regresemos acá a la vista del proyecto. Nuevamente por si tienen dudas, para que revisen el código. Ya se abrió. Vamos a ejecutar una nueva instancia de MySQL. Entonces aquí le colocamos la contraseña de ejemplo. Obviamente estos datos van a variar de acuerdo a su conexión. Eso es algo que tienen que verificar. Con qué usuario y con qué contraseña. Nos vamos a ir acá en la parte superior del menú donde dice Database, Ingeniería Inversa. Estas son mis credenciales de acceso por defecto. Esas no las cambio yo, eso es algo que tienen que verificar ustedes, el hostname, el puerto y el username. Acá me vuelve a solicitar la contraseña. Siguiente, y me está preguntando que de qué base de datos quiero obtener dicho modelo, entonces le indico que sea de ventas Lara. Siguiente, dice que obtuvo en total 7 objetos, ejecutar. Vamos a dejarlo que termine. Next, finalizar. Y miren, me acaba de crear el modelo entidad-relación, pero lo que me interesa que revisen ahorita, déjenme subir un poquito cada una de las tablas. Fíjense cómo aquí están creadas las relaciones. Facturas es la tabla que va a contener el registro de cada una de las que se vaya emitiendo y por ende debe contener una llave foránea. Aquí tengo la vinculación entre cada una de ellas. Cliente ID con la tabla clientes y producto ID con la tabla de productos. Y entonces es una manera en la que tú puedes ir notando precisamente cómo hacer la creación de tu base de datos, cómo te acomodas más. Finalmente esta se vuelve otra de tantas herramientas con la que tú puedes concluir un proyecto, tanto escolar como ya de carácter laboral. ¿Sale? Espero que te haya sido de utilidad, espero lo practiques de nuevo para poder tener una mejor asimilación del mismo. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta luego.